Vale. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes, compañeros, todos y maestros. Soy el doctor Conrado Enrique Castro Velasco, residente de primer año en oftalmología, y el día de hoy voy a presentar la primera parte de los hipotensores oculares, parte del bloque de glaucoma. Para dar inicio a esta exposición, haré una pequeña introducción sobre lo que es los hipotensores oculares y principalmente me voy a dedicar a hablar de los análogos de prostaglandinas, los beta bloqueadores y los inhibidores de anhidrasa carbónica. Ahora bien, ¿qué son exactamente los hipotensores? Son fármacos que alteran de diversas formas el curso fisiológico del humor acuoso, ya sea en su producción a nivel de los procesos ciliares o en su eliminación a través de la salida trabecular o a través de la salida uveoescleral. Y la pregunta es, ¿por qué es importante para nosotros saber o por qué necesitamos dar uso de los hipotensores oculares? Y pues bien, justo es por el tema principal de este bloque, que es el glaucoma. El glaucoma, definido según la guía latinoamericana de glaucoma primario, se le conoce como una neuropatía óptica progresiva e irreversible que va afectando poco a poco a las células nerviosas del ojo y que ésta puede estar relacionada o no con la presencia de presiones elevadas intraoculares. Es también, según su epidemiología, conocida como la primera causa de ceguera irreversible a nivel del mundo. Razón principal por la que debe ser estudiada con más ahínco. Ahora, la elevación de la presión intraocular se define como un factor de riesgo importante para desarrollar glaucoma, pero no se considera la causa de la misma. Puede haber lesiones en el nervio óptico sin que necesariamente la presión intraocular se encuentre elevada. Es por eso que a nivel epidemiológico se le define a esta como una causa suficiente para generarla, pero no necesaria. El diagnóstico precoz es importantísimo, ya que eso nos da la oportunidad de dar un tratamiento oportuno, adecuado, en el mejor momento en el que podemos prevenir mayores daños a nivel del nervio óptico del paciente. Ahora, ¿cuándo debo utilizar los hipotensores? Para evitar tratamientos innecesarios, nosotros como médicos debemos decidir si el tratamiento está en realidad indicado o no. Una PIO normal, tal y como hemos visto en las anteriores clases, ronda entre aproximadamente 10 a 21 milímetros de mercurio. Y en caso de encontrarnos con una presión intraocular elevada, casi ni dudamos en brindarles tratamiento con hipotensores oculares. Pero ¿qué hay de aquellos con personas que tienen una presión intraocular normal? Pues en aquellos debemos de considerar factores de riesgo y antecedentes importantes a considerar. ¿Qué factores de riesgo deberíamos de tomar en cuenta? Justamente en esta diapositiva coloqué factores de riesgo de determinados importantes estudios generales que evaluaron la efectividad de los fármacos hipotensores y cuáles son los factores de riesgo que les pareció más importantes a mencionar. Según el primero, el estudio del OHTS o el Ocular Hypertension Treatment Study definió la edad avanzada, la presión intraocular alta, una relación excavación vertical o horizontal del disco elevadas, entre muchas otras. Al igual que en el Early Manifest Glaucoma Trial, una presión intraocular elevada nuevamente se repite, entre otra serie de factores de riesgo, y en el European Glaucoma Prevention Study también se menciona la presión intraocular elevada como un factor de riesgo a considerar. Con estos datos y estudios quiero definir que el objetivo principal del uso de los hipotensores es preservar la mayor cantidad de células nerviosas mediante la reducción de la presión intraocular, considerando que este medicamento sea el de menor riesgo, sea el que menos efectos adversos le provoque en el paciente,
y sea justamente también económico, accesiblemente, debido a que el paciente es muy probable que vaya a tener que seguir utilizando este mismo medicamento a lo largo de toda su vida. Ahora sí, entrando ya en más directamente sobre lo que es el tema a exponer el día de hoy, traigo con ustedes una línea de tiempo sobre los inicios de los fármacos hipotensores oculares. No quiero entrar mucho en detalle sobre cada uno de estos y los años en los que fueron descubiertos, pero sí mencionar pequeños detalles importantes. Como por ejemplo que el primer hipotensor ocular utilizado fue en 1875 y fue justamente la pilocarpina, más ya como un dato histórico, porque actualmente ya no se utiliza la pilocarpina con ese mismo fin. Así poco a poco pasaron los años hasta que llegó el año 1996, en el que justamente aparece el latanoprost, que es ya el primer medicamento que se evaluó perteneciente a la familia farmacológica de los análogos de la prostaglandina, que hoy en día son justamente el tratamiento de elección o de primera línea para disminuir la presión intraocular en el ojo. Esta imagen es una tabla obtenida del libro de Shields, en el cual podemos apreciar una división de las familias farmacológicas, ya sean los análogos de la prostaglandina, los beta bloqueadores, los alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, los agonistas colinérgicos y los inhibidores de roquinasa, siendo el principal enfoque del tema, como había mencionado antes, los análogos de la prostaglandina, los beta bloqueadores y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ahora sí, respecto a los análogos de la prostaglandina, son considerados justamente la primera línea de tratamiento a largo plazo en los pacientes con glaucoma, debido a que se necesita poca cantidad de dosis y también tienen menor cantidad de efectos adversos a nivel sistémico en comparación a sus eh, otras variantes de hipotensores oculares. Pertenece al grupo farmacológico de las prostanoides, al igual que los tromboxanos y las prostaciclinas. Pero es importante resaltar que justo en los prostanoides, al ser parte de este, son también mediadores de reacciones inflamatorios e incluso anafilácticas, lo que más adelante veremos y por qué es importante en la sección de contraindicaciones. También son considerados profármacos que al momento de penetrar la córnea y se vuelven biológicamente activos, son hidrolizados por la esterasa corneal. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Justamente actúan sobre los receptores de la prostaglandina, de la prostamida, agonista selectivo del receptor prostanoide, que genera una activación de las metaloproteinasas y como consecuencia genera una remodelación a nivel del cuerpo ciliar, la malla trabecular y la matriz extracelular escleral, dando como consecuencia un incremento del espacio entre los fascículos musculares dentro del cuerpo ciliar. ¿Y esto cómo se traduce al momento de regular las presiones dentro del ojo? Como un aumento en la salida del humor acuoso a través de la vía uveoescleral. Ahora bien, en este cuadro he tratado de resumir los puntos más importantes sobre cada uno de los fármacos. Esta parte de acá, correspondiente a los análogos de la prostaglandina, su mecanismo de acción principal es el aumento del flujo uveoescleral. Su efecto hipotensor disminuye alrededor de un 25 a 33% y tiene un efecto hipotensor inicial que inicia recién a las 3 a 4 horas post aplicación y llegando a un pico máximo 10 a 14 horas después del mismo. Su dosis se administra por lo general una gota cada 24 horas y es antes de irse a dormir. Se ha demostrado que una aplicación de 2 veces al día hace menos efectiva más bien la dosis y con una vez al día es más que suficiente. El periodo de washout es a lo que se le denomina como el tiempo que se le puede dar al cuerpo de poder ya no estar recibiendo los beneficios del medicamento que se está utilizando. Más que todo, para poder evaluar hasta qué tiempo o qué periodo podríamos tener todavía medidas de presión intraocular relacionadas con el uso del medicamento. En pocas palabras, 30 a 45 días después de haber iniciado su uso,
recién veremos que ya definitivamente no habrá influencia del medicamento una vez de haber finalizado su uso. Ahora sí, he decidido para esta exposición dividir los efectos adversos tanto a nivel ocular como también a nivel sistémico. En la parte ocular, la parte principal o más comúnmente vista y quejada por los pacientes es la hiperemia conjuntival que se genera en las personas. También de forma secundaria genera hiperpigmentación conjuntival y del iris. Esta es una imagen obtenida del Shields en el que se puede apreciar que justamente por el uso constante de análogos de la prostaglandina, el iris puede llegar a tornar una coloración más oscura. Y esto se debe a que se desarrolla un mayor número de melanosomas a nivel del iris, específicamente en los melanocitos. Pero, y tal y como se han realizado estudios preocupándose si es que este oscurecimiento podía generar mayores tendencias a generar melanomas, se ha visto que solamente aumenta la cantidad de melanosomas, más no de melanocitos, por lo que es bastante seguro en su uso. También puede generar atrofia de grasa periorbitaria. Podríamos notar entre una comparación de un ojo al otro, cómo es que este se nota un poco más hundido debido a a la falta de esa grasa periorbitaria. Puede también generarse una hipertricosis, que es lo que se conoce comúnmente como un crecimiento excesivo de las pestañas, una distiquiasis, que se conoce como un crecimiento anómalo en lugares anómalos del párpado, o una triquiasis, que es el crecimiento anómalo pero interno, en dirección hacia el ojo. En cuanto a sus efectos adversos sistémicos, no suele acompañarse de efectos en general, y solamente por mencionar algunos en la literatura que se describen, en pacientes que ya eran migrañosos previamente, pueden desencadenarse leves dolores de cabeza y malestar general. En cuanto a las contraindicaciones de los análogos de la prostaglandina, se ha demostrado que el desarrollo de uveitis anterior y de edema macular quístico se puede presentar en aquellas personas que han utilizado latanoprost o sus derivados, por lo que hay que tener mucho cuidado en utilizarlo en pacientes que tengan procesos inflamatorios en progresión. Así también el riesgo de generar el edema macular. Por este mismo riesgo, se recomienda suspender el medicamento previo a una cirugía de catarata en sí. En el caso también de un paciente que ya tenga historia de queratitis herpética, se ha demostrado también que puede desencadenar un nuevo episodio de queratitis herpética, por lo que también se debería de tener cuidado o precaución al momento de utilizar en estos pacientes. Y relacionado a las pacientes gestantes, así como verán a lo largo de esta exposición, lamentablemente solamente dispone de un grado C de recomendación, debido a que es teratogénico en el primer trimestre de gestación, en el segundo trimestre tampoco se recomienda y en el tercero podría ser condicional su uso. Sin embargo, hay que evaluar qué otros medicamentos podrían ser utilizados, capaz como una brimonidina, aunque se deba descontinuar antes de dar a luz. Ese ya es tema de otra exposición. Pero lo que quiero que se transmita en esta exposición es, no es usual utilizar este medicamento, los análogos de la prostaglandina, como un fármaco de primera línea de hipotensor ocular, y que debemos de tener extremo cuidado si lo vamos a utilizar en las pacientes gestantes. Valorar si más bien el riesgo-beneficio, en verdad se ve más beneficio que riesgo al momento de utilizarlo. Conrado, antes de que avances, yo aquí tengo una dudita. No sé si tú puedas o la doctora. Estás comentando del riesgo de edema macular y que lo suspendamos antes de la cirugía. ¿Es recomendado suspenderlo, o sea, hasta terminar el wash out? ¿O cuánto tiempo antes sería lo ideal suspenderlo? No sabría exactamente si se tiene que esperar el tiempo de washout. No sé si la doctora Gámez nos podría ayudar. La, la,
Bueno, yo tengo entendido que no importa el periodo de washout, simplemente, o sea, no quieres propiciar con citoquímicos o con mediadores químicos, que son precisamente los análogos de prostaglandinas, parte de la cascada del ácido araquidónico, para promover la inflamación. Entonces, más que nada, o sea, el washout va más hacia la remodelación de, o más bien para tú conocer cómo es la función normal del flujo del humor acuoso, más que pues del proceso de las prostaglandinas. No sé si me explico. O sea, es más bien suspenderla, puede ser una semana, no necesariamente antes del washout, sino lo que quieres evitar es generar más precursores inflamatorios en la cirugía. ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpe que estaba hablando con el doctor Cárdenas. Dime. Sí, pregunté que si, como comentaba el doctor Conrado, que aumenta el riesgo del edema macular, dice que se suspenda Ujú. antes de la cirugía de catarata. Mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo se suspende antes o si es necesario esperar el washout? No es necesario esperar el washout. Así como dijo Pedro, aunque tenga la cámara apagada, sé que fue Pedro. Este, Perdón, no me di cuenta. ujú. Entonces, es importante sí suspenderlo. Incluso hay estudios que te dicen que no tiene una correlación en cuanto a inflamación, pero sí sabemos que nos puede propiciar después el edema cistoideo. El doctor Gutiérrez incluso ha visto que lo suspende un día antes de la cirugía o a veces el mismo día de la cirugía. Yo en lo personal sí trato de cumplir 3 semanas previas a la cirugía, de suspenderla para que tengamos menor riesgo. No necesariamente las 6 semanas, sino que con 3 semanas sí ya podemos tener una mayor ventaja, son 21 días. Ujú. Ok, gracias, doctora. Y Varela también. Bueno, continuaré entonces con la siguiente diapositiva. A esta sección le he llamado Conoce a tu principio activo. Es una breve introducción sobre ejemplos de los medicamentos que pertenecen a esta familia farmacológica, en este caso los análogos de la prostaglandina. Tenemos como principal representante de los mismos al latanoprost, que disminuye una presión intraocular de un 34% y se recomienda su utilización por la noche. El travoprost también con un efecto de disminución de la PIO de 30 a 33% y el bimatoprost que se ha demostrado que tiene un efecto hipotensor mayor en comparación al latanoprost, pero que tiene mayor cantidad de efectos adversos, entre ellos una mayor cantidad de hiperemia conjuntival. Y así también ya ha sido aprobado por la FDA el bimatoprost como tratamiento para pacientes con hipotricosis. Este efecto adverso que había mencionado antes sobre la hipertriquiasis, justamente por este mismo efecto es que se ha recetado el bimatoprost como una buena opción para dar tratamiento a estos pacientes con hipotriquiosis. En cuanto al latanoprosteno Bunot, no voy a profundizar mucho en él, básicamente porque el día de mañana en el segundo bloque van a hablar mucho más al respecto, pero sí mencionar que es parte también de la familia de los análogos de las prostaglandinas, solamente que se le adicionó un compuesto de óxido nítrico. Ahora bien, con el segundo tema importante a mencionar es los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son la segunda mejor opción. En general, también son considerados parte del tratamiento de primera línea como hipotensores oculares. Y en cuanto a sus efectos farmacológicos, generan un bloqueo de los receptores beta 1 y beta 2. Beta 1 y beta 2 se encuentran en general en el cuerpo, pero las partes más afectadas, y en ello que justamente después vamos a hablar sobre los efectos adversos, es en nivel de receptores beta 1, comparte a nivel del corazón, y a nivel de receptores beta 2 también a nivel de los pulmones. Es importante considerar en estos pacientes que también se genera un efecto de taquifilaxis después de haber utilizado este mismo medicamento por más de un año. El efecto de la taquifilaxis se denomina como una disminución del efecto del medicamento tras dar un uso continuo del mismo por bastante tiempo. En pocas palabras, la misma cantidad de medicamento que utilizábamos antes, poco a poco no va a estar reduciendo tanto la presión intraocular como deseábamos antes. Y así como también ahora va afectando a receptores de otras partes del cuerpo, pues también esto va a traer mayores afecciones sistémicas.
Respecto al mecanismo de acción, el subtipo beta se ha identificado en los procesos ciliares y al momento de inhibirse el monofosfato de adenosina cíclico o el AMP cíclico de los procesos ciliares, se induce una vasoconstricción de las arterias ciliares, lo que produce una disminución en la producción del humor acuoso. En pocas palabras, su mecanismo de acción reduce la producción del humor acuoso y su efecto hipotensor es de un 20 a un 30%. El pico máximo del efecto hipotensor inicia 1 hora después de su aplicación y llega a un pico máximo de 2 a 3 horas. Su dosis se administra 1 gota cada 24 horas o cada 12 horas al día, especialmente por las mañanas. Este medicamento se debe administrar por las mañanas para obtener su mayor efecto posible, ya que durante la noche se produce menos humor acuoso porque es parte de la actividad adrenérgica del cuerpo y este pertenece justamente también a lo que es el ciclo circadiano por el que pasa nuestro cuerpo regularmente. Por lo que se ha demostrado que su uso, que principalmente por las mañanas, es mucho mayor a que utilizarlos por las noches. Su periodo de washout es de 30 días. Y respecto a sus efectos adversos oculares, más comúnmente tenemos la hiperemia conjuntival, la queratitis puntiforme y en algunos pacientes hasta edema palpebral. Ya de forma muy rara y específicamente con el metipranolol, que se ha visto en algunos casos, desarrollo de uveitis granulomatosa. Pero repito, es algo poco frecuente y solamente que se ha podido evidenciar en este tipo de medicamento. En cuanto a los efectos adversos sistémicos, tal y como mencionaba, los receptores beta 1 al verse afectados, pues generamos una disminución de la frecuencia del pulso y también debilitamos la contractibilidad del miocardio. El uso del timolol se ha asociado con bradicardias graves, arritmias, insuficiencia cardíaca e incluso síncope. También como otro detalle es si ya es un paciente que ya está recibiendo tratamiento por algún problema cardiovascular y ya está recibiendo tratamiento con betabloqueadores, pues la administración de betabloqueadores a nivel tópico va a ser menos efectivo para poder controlar la presión intraocular también en este mismo paciente, por lo que se recomendaría optar por un diferente tratamiento. A nivel pulmonar, justamente los beta 2 se ven afectados y desencadenan broncoconstricción, lo que se traduce justamente en que el músculo liso se contraiga y pueda provocar broncoespasmos. El broncoespasmo en pacientes, por ejemplo, que padezcan de enfermedades crónicas obstructivas o incluso asma, pues se van a ver gravemente afectados, por lo que también deberíamos evitarlos en ellos. Otros efectos adversos a nivel del sistema nervioso central es depresión, ansiedad. Perdón que te interrumpa. Sí, doctor. Regresa una diapositiva, por favor. En este caso, lo que comentaste de los problemas de asma en los pulmones, el betaxolol es una buena opción en pacientes que tienen estos problemas, ya que es un beta 1 selectivo, para tenerlo en cuenta también. Al ser un beta 1 selectivo, pues va directamente hacia los receptores del corazón y no hacia los del pulmón. Así es, doctor. Muchas gracias. Ahora, respecto, bueno, ya mencionaba sobre los efectos a nivel del sistema nervioso central, ansiedad, confusión, alucinaciones, somnolencia, y a nivel del colesterol genera una disminución del HDL, lo que también hace que el paciente se vea más expuesto a problemas de enfermedad de las arterias coronarias. Otros efectos adversos relacionados también pueden estar relacionados con impotencia sexual o malestares gastrointestinales, como pueden ser náuseas, diarreas o dolores cólicos. También se han encontrado algunos estudios que mencionan que el uso de los beta bloqueadores pueden ser triggers de nuevos episodios de hipertiroidismo y de miastenia gravis, pero todavía sigue en estudio y se sigue evaluando sobre su incompatibilidad al momento de evaluarse con estas enfermedades. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para los beta bloqueadores? Especialmente condiciones cardíacas preexistentes, como que el paciente ya tenga una bradicardia sinusal o que tenga un bloqueo cardíaco mayor al de primer grado, por ejemplo, el de segundo o tercer grado.
Y si ya, como había mencionado, si ya estaba con tratamiento con beta bloqueadores, pues tratar de evitar este medicamento, porque no vamos a obtener tanto beneficio en la reducción de la PIO como quisiéramos. Respecto a la historia de patología pulmonar, ya sea porque sea un paciente con asma o sea un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, ya sea como casos de enfisema o bronquitis, tener cuidado en su uso. Y en caso de pacientes gestantes, también se encuentra en un grado C de recomendación debido a que se ha demostrado que el timolol pasa a la leche materna y que incluso afecta al feto y a los recién nacidos porque llega a provocar arritmias, bradicardias e incluso letargia en los pacientitos. Ahora, en esta sección, como les quería mostrar, les quiero presentar los beta bloqueadores más utilizados de los no selectivos, como el maleato de timolol, que se fue aceptado en la FDA desde 1978 y que tiene una reducción de la PIO de un 20 a un 30%. Y también tenemos, por ejemplo, el metipranolol, que también tiene un efecto similar en la reducción de la PIO, pero con mayor tendencia a efectos adversos, tal y como había mencionado, tener cuidado con la uveitis granulomatosa que se puede llegar a presentar en algunos casos raros. El cartiolol también es una muy buena segunda opción. En caso el timolol no se encuentre disponible, también disminuye en una misma cantidad aproximadamente. Y ahora hablando de un parcialmente selectivo, tal y como mencionaba el doctor Baruch, el betaxolol es un beta bloqueador beta 1 selectivo, por lo que solamente afecta a los receptores del beta 1, que eran los del corazón, y en el beta 2, que eran los que se encontraban en el pulmón, pues no se afectan y eso hace que se pueda utilizar en pacientes asmáticos. Lamentablemente, como ya están afectando menor cantidad de receptores, es menos eficaz al reducir la presión intraocular, reduciéndola aproximadamente un 15 a un 20%. Pasando a la tercera familia de esta exposición, la tercera familia farmacológica, hablaremos sobre los inhibidores de la anhidrasa carbónica. En esta podemos ver, en esta imagen, una imagen tridimensional de lo que es la enzima anhidrasa carbónica. Y ya nos detendremos un poco más a explicar de su importancia en el cuerpo. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica es importante conocer que es el único medicamento hipotensor que lo tenemos en las dos opciones, tanto a nivel tópico como también a nivel sistémico como medicamento oral. Y su derivado tópico es una excelente opción para tratamiento a largo plazo. Su grupo farmacológico es perteneciente a las sulfonamidas, y esto va a ser importante de recordar para el momento de las contraindicaciones, ya que pueden haber reacciones cruzadas, aunque es un detalle importante a mencionar cuando llegue esa parte, de que no es tanto una reacción cruzada lo que padecen estos pacientes en caso de ser alérgicos a las sulfas. Como detalle extra, la anhidrasa carbónica es una enzima que no solamente se encuentra a nivel del iris o del endotelio corneal o de la capa pigmentaria de la retina, sino que también se puede encontrar en los glóbulos rojos, en los plexos coroideos y también a nivel renal. Ahora bien, el mecanismo de acción, ¿cuál es? Básicamente es la inhibición de la anhidrasa carbónica a nivel del epitelio ciliar. ¿Y para qué es? ¿Qué sirve entonces la anhidrasa carbónica? El humor acuoso en general se secreta hacia la cámara posterior por el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares. Y este proceso se va a ver facilitado por el uso de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es un catalizador, es una isoenzima que finalmente nos va a facilitar la conversión, en este caso de dióxido de carbono y agua, hacia iones de bicarbonato e hidrogeniones. Y esta fórmula básica de la vida, porque no solamente se encuentra en humanos, sino también en general los animales y las plantas, es importante prácticamente para la sostenibilidad iónica de cada cuerpo. Ahora, en esta reacción normalmente se podría presentar en todos, pero de una forma lenta, por lo que este catalizador, que es la anhidrasa carbónica, facilita su rapidez y también
regula procesos iónicos en el cuerpo. La conversión de la anhidrasa carbónica a iones de bicarbonato son lo que finalmente hace, cuando normalmente está efectuándose su efecto, que los iones de bicarbonato se secreten hacia el humor acuoso y de ahí estos atraen moléculas de agua que por ósmosis van atrayendo y mantienen fluidez hacia la cámara posterior. Entonces, justamente, si se da una inhibición de la anhidrasa carbónica, específicamente inhibe las isoenzimas CA2 y CA4, vamos a cortar este proceso fisiológico que tiene nuestro cuerpo y vamos a dejar de producir iones de bicarbonato e hidrogeniones. Lo que, así como vamos a reducir la producción de humor acuoso, también vamos a afectar múltiples otras partes de nuestro cuerpo al momento de realizar este producto. Por ejemplo, el ion de bicarbonato alcaliniza en general el cuerpo y si nosotros cortamos esta brecha, este proceso fisiológico, pues poco a poco nos vamos acercando a una acidificación o lo que se conoce como una acidosis metabólica secundaria. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Respecto a las isoenzimas que se van a inhibir, justamente tenemos la CA2 y la CA4. La CA2 siendo la más importante a considerar porque esta se bloquea tanto con el uso tópico como en el uso sistémico u oral del medicamento de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y en el caso del CA4, esta solamente se ve inhibida con el uso de medicamentos orales o sistémicos. No se ve afectada por el uso de la terapia tópica. Por eso es que he dividido esta parte en dos. Esta solamente es el cuadro de los medicamentos tópicos y más adelante hablaremos sobre los medicamentos orales y sus efectos. El mecanismo es igual en los dos. La disminución de la secreción del humor acuoso. Su efecto hipotensor disminuye de un 15 a un 20% y llega a un pico máximo y de reducción de 2 a 3 horas. Se administra por lo general una gota cada 8 horas o cada 12 horas al día. Y su periodo de washout, bueno, he encontrado literatura que dice que este mismo también puede ser de 24 a 48 horas y otras que dejan una semana para que finalmente se dé el periodo de washout, pero me he quedado con la de una semana para los medicamentos tópicos. Respecto a los medicamentos orales, también seguimos con el mismo mecanismo de acción, pero su efecto hipotensor es mayor, en un 15 a 35% en la reducción. También es más rápido, el efecto hipotensor inicia 30 minutos a 1 hora después de su aplicación y llega a un pico máximo y de reducción de 2 a 4 horas después de haberse aplicado. En cuanto a las dosis, y esto es dosis obtenidas según la Academia Americana de Oftalmología, se administra una tableta de 250 miligramos cada 6 horas o una tableta de 500 miligramos de liberación sostenida cada 12 horas. Siendo importante considerar que la dosis máxima es una tableta cada 6 horas o lo que vendría siendo 1 gramo o 1000 miligramos. Ahora bien, se ha demostrado que si combinamos los dos, tanto medicamento oral como medicamento tópico al mismo tiempo, no hay mayores efectos beneficiosos en el paciente sobre la reducción de la presión intraocular. Y también, y algo que quiero que también quede para esta exposición, es que el uso del medicamento oral no es un tratamiento a largo plazo, solo es una medida temporal en lo que se va evaluando al paciente para determinar cuál será el tratamiento definitivo o final para él o ella. Y en este caso, su periodo de washout sería de unas 24 a 48 horas, según la literatura. Ahora bien, respecto a los efectos adversos, esto es solamente relacionado con los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos. Tenemos tanto a nivel ocular como sistémico. Dentro de los oculares, más comúnmente visto, una visión borrosa transitoria, especialmente visto con el caso de la brinzolamida, y esto se presenta en un 6.5% de los pacientes, así como también la alteración del sentido del gusto, la disgeusia, y alteración del sentido del olfato en un 8.3% de los pacientes,
que estas dos son generalmente las que más incomodan a los pacientes al seguir esta terapia farmacológica. Muy aparte de estas dos, también puede generar irritación a la instilación, puede generar una queratitis puntiforme, reacciones de hipersensibilidad o incluso alérgicas, o una dermatitis periorbitaria. Y en la parte de sistémico, muy aparte de la alteración del sentido del gusto y del olfato, también he encontrado literatura que explica que el uso de la dorsolamida se ha asociado con casos de cálculos renales, se ha vinculado con ellos, y pues también tenerlo en cuenta. Y ya de forma muy rara, la aparición de una necrólisis epidérmica tóxica. Respecto a los orales, los inhibidores de la anhidrasa carbónica orales, en efectos generales, pueden generar parestesias, pérdidas de peso, diarreas, alteraciones gastrointestinales o también una disfunción sexual. Y ya a nivel de las alteraciones metabólicas, sucede justamente lo que mencionaba al inicio de las consecuencias de nosotros estar interactuando y cortando el proceso básico de la conversión del dióxido de carbono más el agua a los iones de bicarbonato, en los que ya esto se traduce como una hipocalemia y una acidosis metabólica, siendo la hipocalemia más como una complicación potencialmente grave, y que es probable cuando nosotros asociamos estos inhibidores de la anhidrasa carbónica orales, como por ejemplo la acetazolamida, y lo asociamos con un diurético, como por ejemplo una tiacida, un tiacídico. Y a nosotros, un momento de ponerle estos medicamentos, estamos dando o favoreciendo más la pérdida de potasio, lo que también va alterando más la cantidad de iones que tenemos dentro del cuerpo. Ahora, también en casos ya Perdón que muy que raros, te interrumpa por el lado. sí, O sea, tío, es un síntoma que también es muy característico de los pacientes que se ven sujetos a la acetazolamida bioral. Es como dijiste, o sea, completamente relacionado al déficit de potasio por la cuestión de la reabsorción o la mala absorción renal, por recambio electrolítico renal. Es pues estas cuestiones como las parestesias y los calambres, o sea, tienen rigidez articular, tienen calambres, que es pues obviamente relacionado. Entonces, es importante si el paciente va a tener un tratamiento intensivo vía oral de acetazolamida, pues sí recomendar, aunque sea de cierta manera una suplementación con potasio o ya de plano pues dietética, ¿no? O sea, consejos como pues plátano, jitomate, aguacate, y si no, pues enteramente una suplementación de potasio, obviamente dependiendo del tiempo que va a ser suplementado, ¿no? Pero sí, también los calambres es un síntoma clásico de la depresión de potasio por la acetazolamida. así es, doctor. Muchas gracias por su aporte. Ahora, ya hablando de un poco más de efectos adversos un poco más raros, hemos visto en la literatura también anemia aplásica y otras discrasias sanguíneas como células falciformes que se pueden desencadenar nuevamente en aquellas personas que ya estaban con tratamiento y puedan presentar nuevos episodios o reacciones adversas mayores. Así también como el caso del síndrome de Steven-Johnson y la necrosis hepática, que también son muy raros, pero si se presentan o se llegan a presentar, pueden ser potencialmente fatales. Ahora bien, en relación a las contraindicaciones, es en los pacientes de historia de daño renal menor de 30 mililitros por minuto, o sea, una disminución en la capacidad filtrativa de estos pacientes, pues el desarrollo de una orina alcalina. Si bien es verdad, habíamos dicho de que este problema, los inhibidores de la anhidrasa carbónica cortan la producción de iones de bicarbonato, no tendría sentido que la orina sea alcalina. Pero esto se debe más bien a un factor compensatorio renal que tiene el cuerpo, que es la producción de amoníaco a partir de glutamina ante la falta del bicarbonato, para poder compensar los niveles iónicos dentro del cuerpo. Esto también genera que se reduzca la excreción de amoníaco y esto también puede ser muy peligroso en estos pacientes. Así también el amoníaco también desempeña un papel importante en la historia de cirrosis hepática, debido a que se puede precipitar una encefalopatía hepática debido al aumento de los niveles de amoníaco.
séricos del paciente. Respecto a la alergia conocida a las sulfas, más que todo me puse a investigar sobre los efectos que este podía tener y sobre ensayos clínicos que se habían tenido, y más lo ponen como un dato histórico. En general, no lo mencionan tanto como que sea una verdadera reactividad cruzada, sino más bien como una reacción típica en pacientes que ya tienen cuadros alérgicos con familias farmacológicas, como por ejemplo también se ha visto en pacientes que son alérgicos a la penicilina y que han reaccionado incluso peor que aquellos pacientes que eran alérgicas a las sulfas y que recibían inhibidores de la anhidrasa carbónica. También, hablando de probabilidades, si se le brinda inhibidores de anhidrasa carbónica a pacientes con alergia conocida a las sulfas, también se ha visto que es en un 10% de los pacientes que llegan a poder presentar mayores problemas por el mismo. También pacientes padeciendo de acidosis metabólica, por lo mencionado anteriormente, y los efectos adversos que se presentan, y tiene un grado C de recomendación en pacientes gestantes, en todas sus formas, ya sea a nivel tópico o a nivel oral. No hay una recomendación básica relacionada a ello, ya que se ha visto que puede generar problemas, como por ejemplo en ensayos clínicos que se realizaron a nivel de ratones, en el que hubo incluso desarrollos de deformidades de extremidades anteriores. Ahora bien, conociendo un poco los medicamentos que tenemos, medicamentos tópicos, tenemos a la dorzolamida más timolol, que ya es una combinación de medicamentos, la brinzolamida también, y en cuanto a los medicamentos orales, tenemos a la acetazolamida y la metazolamida. Si bien la acetazolamida no se metaboliza en el hígado, se excreta por el riñón y es por eso que se debe tener exclusivo cuidado en dar las dosis a pacientes con insuficiencia renal. Y en el caso de la metazolamida, más bien se metaboliza en el hígado y pues en comparación a la acetazolamida con la metazolamida tiene una duración de acción un poquito más prolongada, se une menos a las proteínas séricas, pero también tiene un menor efecto de la reducción de la presión intraocular en comparación a la acetazolamida. Ahora bien, este tema sobre el papío meta no se mencionó de por sí, pero como no lo vi integrado en ninguno de los dos temarios de hipotensores, decidí incluirlo en esta clase, ya que me parece importante definirla. Si ya diagnosticamos a nuestro paciente con glaucoma, queremos iniciar un tratamiento, tenemos una idea de qué medicamento usaremos ahora, pero ¿cuál será nuestro objetivo? Para eso es justamente la piometa, y la piometa es un rango objetivo de la presión intraocular con la finalidad de minimizar la progresión de la neuropatía óptica glaucomatosa. Y para ello nosotros tenemos que evaluar la piometa como un rango, como un objetivo variable que se tiene que individualizar en cada paciente. En la primera consulta es importante que nosotros establezcamos la piobase, o sea, la presión intraocular con la que el paciente viene a la primera consulta y sobre la cual nosotros trabajaremos para tratar de disminuir la presión intraocular. Ahora bien, acá traigo dos diferentes escuelas. Según la Advanced Glaucoma Intervention Study del AGIS, un objetivo inicial razonable inicial es reducir la presión intraocular a menos de 18 milímetros de mercurio. Y en el caso de la Academia Americana de Oftalmología, dependiendo de la gravedad, ya sea leve, moderado o severo, pues en el caso de los leves, disminuirlo de 21 más una disminución del 25% de la piobase. En moderados, menor de 18 y 30% de la piobase. Y en severos, menor de 15 y menor del 30% de la piobase. Y bueno, la reevaluación pertinente del paciente. ¿Cuándo debo continuar o descontinuar un tratamiento hipotensor? El intervalo de la revisión tras el inicio de la medicación se establece de acuerdo con cada paciente, pero suele ser de aproximadamente 4 a 8 semanas, prácticamente un mes, 2 meses, que vamos viendo cómo poco a poco el medicamento se va adecuando a las necesidades del cuerpo. Y nosotros evaluamos la respuesta del fármaco
con relación a la piometa que nosotros hemos fijado. Entonces, si fue satisfactoria en nuestra consulta de control, bueno, dependiendo de la gravedad del glaucoma, podemos ir espaciando poco a poco la siguiente cita de evaluación. Pero si no ha sido fructífera o no ha habido mayor cambio o poco o ninguna respuesta al medicamento que hemos dado, tenemos que evaluar si es que vamos a aumentar la dosis o si eventualmente será necesaria el cambio o sustitución del medicamento por uno que pueda ser más efectivo en el caso del paciente. Y ya prácticamente llegando al final de esta exposición, quería mencionar que tampoco hay que obsesionarse con la presión intraocular. Hay que valorar todo en forma global. Muchos pacientes vienen a consulta preocupados por saber que la presión intraocular se encuentre dentro de los rangos normales, como si este fuera finalmente un factor predictivo de que no vaya a avanzar más su glaucoma. Pero en verdad la enfermedad de glaucoma es un poco más compleja que eso. Este caso de aquí que quería presentarles es un caso presentado en el Shields que me pareció interesante. Básicamente se mostraba un paciente que llegaba de una visión 20/20 y que finalmente llegó a un caso de ceguera, en el que poco a poco se les hizo control tanto con una presión intraocular mantenida entre un 7 a un 13 de milímetros de mercurio constante a lo largo de toda su evaluación y con correcto monitoreo. Y en todas las consultas se les hizo una fotoclínica de fondo de ojo para evaluar si es que había un incremento de la excavación del mismo. Pero en sí, y como notarán, la excavación no hubo tantas alteraciones de un golpe de un momento a otro, y tampoco la PIO, entre comillas, se mantuvo dentro de una presión intraocular bastante decente. Y sin embargo, cuando vamos a la campimetría podemos evaluar que poco a poco iba progresando el glaucoma. Y si bien a un ritmo más lento y eh, esto todavía continuaba progresando. Y esto más que todo debido a que la presión intraocular es solamente uno de los tantos factores de riesgo que intervienen en la progresión del glaucoma. Y también el detalle que nos deja el libro en sí es que la detección más temprana de la progresión fue detectada más a menudo mediante el uso de la campimetría, más que solamente estar evaluando los cambios de la presión intraocular y la fotoclínica para evaluar la excavación del disco del nervio óptico en cada consulta. Muchas gracias. Y estas son las referencias bibliográficas principales que utilicé para esta exposición, así como los estudios comparativos que utilicé para la efectividad de los fármacos. Muchas gracias. Bueno, muy buena clase, te felicito. Sí tocaste lo que necesitamos saber en cuanto a los medicamentos. Obviamente está segmentado estos temas, pero sí lean el mecanismo de acción, a qué nivel trabaja y cuál es el porcentaje de presión que baja cada medicamento, ¿verdad? Eso es muy importante. Quiénes están en cada familia de los mencionados y otra cosa importante, las contraindicaciones, ¿verdad? Porque eso es muy, muy importante. Ok, bueno chicos, le mandé al grupo para que se metan a esa reunión. Si quieren, sálganse ahorita y nos vemos ahí Doctora, en esa que le envié. espere. Antes de una pequeña aportación, nada más la dosis de acetazolamida en los niños es de 33 miligramos por kilo, por si les llega a tocar un glaucoma o una presión alta en algún niño que tengan que darle tratamiento, son 33 miligramos por kilo. Listo. Muy bien, igual, ¿verdad? Pacientes diabéticos, tomen la glicemia arriba de 200. No es indicado darla, pero muchas veces tenemos que jugarnos el costo-beneficio, ¿verdad? Entonces sí hay que darle. Pero bueno, y acuérdense que siempre tiene que estar con pueden darle un jarabe, que acá en Guatemala es el Conca, o que tome abundante agua de plátano, tomates, vean. Ok, muy bien, nos vemos en un